Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 3 de Reflexión Filosófica de la Educación. Vamos a comenzar con el eje número 2 del programa, que se titula Problemas filosóficos en el contexto actual. Vamos a retomar algunas cosas, por lo menos algunos puntos que vimos en el eje 1, y vamos a trabajar en esta clase el texto número 3 de Tonucci, Francesco Tonucci. Bien, y antes que nada quisiera hacer una observación respecto de nuestro primer encuentro virtual, la clase número 1. Creo que en este contexto de pandemia y de clases virtuales, no podemos dejar de reflexionar sobre este contexto particular y en lo que nos toca particularmente a nosotros. Tenemos que reflexionar sobre dos cuestiones. Una es el tema de la lógica de inmediatez que suponen las redes sociales, donde todo es instantáneo, digamos, ¿no? O pretende ser instantáneo, el ida y vuelta, y la verdad es que resulta un poco complicado de sostener, y sobre todo también tenemos que manejar la ansiedad. Y cuando digo tenemos, es tenemos, no es tienen ustedes, sino que yo también soy parte de este contexto y tengo que poder manejarlo como adulto responsable. Luego, esto como primer punto. Como segundo punto, el formato. Creo que necesitamos clases no tan largas, no tan abarcadoras, y que no estemos corriendo detrás del reloj. Por eso vamos a hacer clases un poco más cortas, o por lo menos eso pretendo, vamos a ver si sale. Y eso va a aumentar quizás la cantidad de clases, pero no importaría tanto, sino que sea un formato más manejable. Y respecto de la tecnología, vamos a seguir haciendo lo que nos funcionó, que es la descarga del audio a través de un link, y por un lado, y también al mismo tiempo, por otro lado, la conversión y la carga al Facebook de un videíto no demasiado cargado de imágenes, pero para poder subir el audio y que quede la clase también en el Facebook, que me parece que es lo mejor. Bueno, esto entonces a modo de cuestión inicial para tener en cuenta. Vamos ahora a introducirnos directamente a qué vamos a recordar del eje 1 que nos sirve mucho para el eje 2. Recuerdan ustedes que en el eje 1 presentamos dos textos, el de Abad y Cantarelli, Habitar el Estado, y el de Grimson y Tenti Fanfani, Mitomanías de la Educación Argentina. Los hemos visto muy rápido, pero ahora ya vistos podemos hacer una mirada retrospectiva y subrayar un punto del primer texto. El punto que quería subrayar es esto que los autores marcan como un signo de época, que le llaman así, la pérdida de centralidad del Estado. Es decir, el Estado ha dejado de ser una institución capaz, eficaz en la producción de subjetividad. No es el principal productor de subjetividad hoy en día. Se ha corrido de esa tarea central y ha perdido terreno frente a otros dispositivos sociales que efectivamente producen subjetividad con mayor eficacia o con mayor llegada o con mayor... Y esto afecta directamente a la escuela, al ámbito de nuestro trabajo, por lo menos en dos puntos.
la escuela no tiene la fuerza formativa que podía tener en otro momento, ha ido perdiendo terreno, lo podemos ver respecto de la televisión, respecto de las redes sociales para ser más actuales, respecto del mercado, cómo el mercado logra moldear a la infancia, moldear la preadolescencia, la adolescencia, todas las etapas, con mucho mayor eficacia que la escuela. O sea, la escuela ha pasado a ser algo viejo y aburrido. Y por otro lado también afecta en este punto que es la pérdida de fuerza de lo público frente a lo privado. Y hay, en ese sentido, una creencia muy alimentada por el neoliberalismo respecto de la eficacia de lo privado. O sea, la escuela privada le da mucho más tarea, diríamos hoy en día, y es mucho más, se ocupa mucho más de los niños. Esto es absolutamente falso, pero lo que es cierto es que la gente lo cree. O sea, la gente cree que la escuela privada es más eficiente, es más, siempre términos empresariales, ¿no? Eficiente, eficaz, satisface las necesidades del usuario, del consumidor, del cliente, en última instancia. Y la escuela pública se ha quedado en reclamos sindicales, en, bueno, una de las cosas que señala el texto de Mitomanías, que es muy cierta, ¿no? El tema del ausentismo, la falta de acompañamiento, de compromiso. Y entonces se da esta situación tan horrible de la actualidad de que un mismo docente que trabaja en una institución privada cumple a rajatabla todo lo que le piden, todo lo que le mandan a hacer, digamos, responde permanentemente al control, mientras que cuando pasa al ámbito público, ahí se vuelve completamente lo contrario, ¿no? Es decir, trata de hacer lo mínimo posible. Si esto no estuviera grabado, diría se rasca el ombligo, ¿no? Bueno, lo dije. Pero los chistes grabados son malísimos, así que mejor que no lo vuelva a intentar. Pero entonces el mismo docente cumple en un lado, lleva adelante su tarea y en el otro se vuelve prácticamente una piedra, ¿no? O sea, una cosa. Y ahí hay algo más terrible todavía, que es que ese mismo docente va a cobrar el sueldo en uno y otro lado. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que está pasando en el fondo es que hay una creencia que lo público es malo, es lento, es como es de todos, no es de nadie, entonces no tenemos que cuidarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ha ido creciendo en el contexto actual y la educación ha perdido su eficacia de la misma manera que el Estado ha perdido su capacidad de formación, de producción de subjetividad. Y esto es muy terrible para la democracia porque la producción de subjetividad está implícita, pero como un componente que generalmente no se le da todo el valor que tiene conceptualmente, que la producción de ciudadanía. La producción de ciudadanía es clave para una sociedad. Y generalmente la ciudadanía, los valores, son algo medio de relleno en la formación primaria y secundaria del futuro sujeto maduro. Entonces, también en eso el Estado ha perdido su fuerza y su eficacia. Llegamos a un punto, piensen ustedes, la escuela es una institución pensada en su formato, en este formato que tiene ahora hace mínimo 350 años, mínimo, ¿no? Sí, Comenio escribe en mitad del siglo XVII, se empieza a implementar como ley, usted sabe, la ley 1884 acá es, perdón, la ley 1420 es de 1884, o sea, fines del siglo XIX, estamos hablando de 150 años, pero realmente alcanza a reducir el analfabetismo fuertemente recién un siglo después,
Es decir, alcanza la universalidad que pretendía esa ley a fines del siglo XX. Pero cuando la alcanza es una institución que parece de otra época y que le cuesta muchísimo adaptarse a los cambios. Esto se condice muy bien con el otro punto que veíamos en las mitomanías, que es justamente esa cantidad, variedad de mitos que lo que tratan de hacer es idealizar un pasado que, si ustedes leen bien el texto, van a ver que no existe, y usar esa idealización para condenar el presente en todo sentido, en el sentido de, bueno, ahora los chicos son terribles, ahora a los docentes no les importa nada, es decir, bajar todos los prejuicios a ese punto. Y sin embargo, el texto que tenemos para ver hoy, de Francesco Tonucci, es el texto de un pedagogo, psicólogo, escritor, dibujante, italiano, que habla de la crisis de la educación en el año original de este texto, que es 1973. Fíjense ustedes, estamos hablando de un texto de 50 años prácticamente, donde la crítica o donde la exposición de la crisis de la educación es fuertísima. Obviamente reeditado, traducido, Tonucci es un gran pedagogo, muy importante, muy conocido. He visto cosas ahora en las redes sociales que se han puesto de él. Y es nuestro primer texto para analizar uno de los subejes, digamos, o ejes del punto 2, que sería pedagogía y nuevas infancias. Ese es el punto que va a conectar este texto con los dos que vienen, que son el texto de Freire y el texto de Freire y Foundes y el texto de Walter Cohen. Pero entonces, lo que quería señalar es esto. Fíjense cómo ya en este texto hay también una crítica muy fuerte a una educación tradicional incapaz de ver más allá de ciertos parámetros de homogeneidad u homogeneización, una educación que es autoritaria, que es tradicional, que por suerte hoy, casi 50 años después, podemos decir cambió un montón, pero también con sorpresa abrimos los ojos y vemos que hay muchas cosas de esa educación tradicional que todavía siguen vivitas y coleando, por decir así, ¿no? Con mucha fuerza instaladas en el sistema educativo, y que hacen también a este desfasaje, a esta no articulación entre la escuela y el contexto social, cultural, que cambia permanentemente, ¿no? Y que plantea sobre todo nuevas infancias que no son las infancias de 1973. Claramente no lo son. Bien. Esto entonces para empezar a relacionar lo que veníamos viendo con lo que vamos a seguir viendo a continuación. Bueno, muy bien. Vamos al texto directamente, que se titula La investigación como alternativa a la enseñanza. Y en realidad ese es un libro, y en este que está fotocopiado y entero en la biblioteca, lo pueden ir a ver. Hay otro junto con este que es Enseñar o Aprender. Enseñar o Aprender en forma de pregunta. Bien, y lo que vamos a encontrar acá es algo que, claro, hoy a nosotros por ahí no nos resulte tan sorprendente o novedoso, pero para 1973, la fecha de publicación original del texto, sí que es novedoso. La crítica de Tonucci va por varios lados. Por un lado, el tema de reconocer a la infancia como una edad muy importante, muy valiosa,
no subsumible a parámetros de adulto, digamos así. Articular esta crítica con cómo la escuela de alguna manera le corta toda la creatividad al niño o al niñe, y también articular esta crítica con la sociedad, o sea, qué tipo de escuela autoritaria significa qué tipo de sociedad queremos producir en el futuro. De modo que los planos están conectados entre sí y justamente hay que ver estas conexiones implícitas o explícitas en muchos casos, ¿no? Primer punto, el niño conoce su ambiente, ¿no? Así plantea el subtítulo del texto de Tonucci. Esto es interesante, ¿no? O sea, la escuela generalmente se pone como parámetro cero, como punto de comienzo, como tabla rasa. Y lo que vemos acá con este texto es que en realidad hay toda una cantidad de experiencias y de conocimientos previas a la escuela que son fundamentales, que son realmente, bueno, son también temas de estudio de la psicología. Si ustedes vieron algo de psicología, seguramente recordarán. Y que sin embargo, en el corte de la escolarización, quedan todas afuera. Queda como un no saber o un saber nada. Y entonces Tonucci empieza a recuperar esto. Y parte como del punto cero, pero de verdad, no el punto cero de la escuela. Y entonces dice, bueno, el niño, seguro de sí, sabe conocer. Sabe conocer. Desde que nace, parte de lo inmediato para ir a lo menos inmediato, de lo más inmediato a lo menos inmediato, tiene fuerte curiosidad y esto lo lleva a explorar y a investigar, a ir desarrollando la capacidad de conocer que va en sintonía con una suerte de autoconfianza en ese conocimiento, que es lo contrario, ¿no?, a la autoconfianza. Lo que, digamos, retroalimenta es el deseo de conocer más, y lo contrario es la renuncia al conocer, que implica entonces esperar la solución, esperar que el conocimiento venga mostrado de afuera, venga enseñado. Y el niño también, o el niñe diríamos hoy, utiliza distintos lenguajes, y acá lenguaje es una noción muy amplia. Está mal que nosotros pensemos que el lenguaje es leer y escribir. Lenguaje es todo, todos los gestos, los llantos, las caras, los tonos, los balbuceos. Utiliza todos esos múltiples lenguajes que experimenta para entender y para hacerse entender de una manera u otra, y eso también tiene que ver con lo que decíamos de la autoconfianza. Ahora, ese lenguaje, dice Tonucci, depende también de en qué ambiente esté el niño. No es lo mismo el ambiente de la ciudad, donde hay una riqueza, un bagaje cultural, familiar muy importante, a un niño de campo, una familia de campo, o la gente de campo en general, que habla mucho menos, que se entiende más por los silencios que por la cantidad de palabras, digamos así. Con lo cual, tenemos una primera etapa, digamos así, previa al preescolar, que es una etapa de desarrollo, de crecimiento, de conocimiento, que va a chocar con dos puntos. Por un lado, y fíjense ahí donde aparece lo político y lo institucional. Por un lado va a chocar con la clase dominante, y por otro lado va a chocar con la escuela. Esas dos instancias les van a decir no a todo el conocimiento que el niño desarrollara previamente. La clase dominante, ¿por qué? Bueno, la clase dominante, dice Tonucci,
se propone a sí misma como modelo. ¿Y qué significa eso? Bueno, significa que su forma de vida, su concepción de mundo, su manera de ser, ver, valorar, es la única válida, la que todos quieren llegar a tener y por eso admiran, pero también, ¿no? Es lo que modifica a quienes no las tienen y quienes sí tienen esa forma de vida lujosa, deseable. Quienes sí la tienen están incluidos y quienes no están excluidos. Y el ejemplo que pone es una serie, Caroselo, de la época se ve, donde se mostraba justamente ese tipo de vida lujosa. Voy a decir cosas de otra época que ustedes obviamente quizás las capten. Lo bueno es que si las captan no van a ser deschavadas por la edad. Acá hubo una época, hace muchos años, no voy a decir en cuál año, pero había unas series también de gente muy rica que vivía en mansiones muy grandes, lujosas. Dos hubo en realidad, una llamada Dallas y otra Dinastía, por esas dos ciudades, creo que, o no, bueno, una es una ciudad, todo era en Estados Unidos, obviamente, me metí en un barro por no recordar bien, pero también piensen, por ejemplo, en la revista Caras, ¿no? Es donde la estrella de cine muestra su casa lujosa. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, dice Tonucci, ese mostrar la vida lujosa, la vida deseable supuestamente por todo el mundo, tiene como consecuencia que los pobres, la clase baja, la clase media para abajo, pierda la confianza en sí mismo. Y eso por un lado, ¿no? O sea, mi vida es horrible al lado de la vida de esta gente. Y por otro, al mismo tiempo, sea encaminado a querer eso, ¿no? O sea, uno entra en la exigencia de tener que ser aquello que le muestra la clase dominante. Y esto le llama exigencia de consumismo. Por un lado. Y por el otro, la escuela. La escuela, cuyo primer encuentro, dice Tonucci, podría servir estupendamente para potenciar todo este conocimiento previo, pero no. La escuela le dice no a todo esto, se convierte en un gran no. De hecho, uno podría pensarlo, ¿no? El no de la mochila que significa la escuela. Ese no que cargamos como una mochila de 100 kilos de piedra. Y bueno, recordar acá hay una... Tonucci les decía, es dibujante, es una pena que los dibujos que tenemos en este texto estén fotocopiados porque pierde un poco de gracia la fotocopia. Pero ustedes habrán visto, y también pueden ir a ver en el texto, no, pero también está fotocopiado, o sea que no. Pero ustedes habrán visto, hay una viñeta muy conocida de Tonucci, que es la de los niños entran todos distintos a la escuela y que es como una picadora donde va tirando desechos y después salen del otro lado como productos terminados todos iguales. Pero digamos, la escuela tiene una capacidad de represión enormemente grande, ¿no? O sea, el ejercicio que todos los años hago con los estudiantes es, bueno, ¿quién sabe cantar? Pregunto. ¿Quién sabe bailar? Pregunto. ¿Quién sabe pintar? Pregunto. Y quienes se animan a levantar la mano en cualquiera de esas preguntas, siempre son dos o tres, digamos, mucho menos del 10%. Y entonces uno se pregunta, ¿y qué? ¿Los demás tendrán la garganta cortada? ¿Los demás
tendrán las piernas atadas, les temblará la mano, porque no saben. Entonces la respuesta que siempre sucede, esto hecho en clase es mucho más interesante, pero contado es como pierde un poco de gracia, pero créanme que sucede siempre así, y ustedes dirán si les pasa o no. La respuesta más habitual es, pero usted se supone en la pregunta que hizo, quien canta bien, quien baila bien, quien pinta bien. Ese bien, ese no, vos lo haces mal, eso es la escuela. Ese no es la escuela. Que se adhiere a nosotros como una instancia de represión sumamente efectiva, porque ya somos grandes, ya pasamos un montón de tiempo, ya nos retaron hace mucho, nos hicieron sentir una porquería cantando, una porquería bailando, una porquería pintando. ¿Y qué nos ha quedado después de tantos años? No, la vergüenza, ¿no? O sea, no sirvo para todo eso. Ese es el no institucional. Tonucci lo presenta con una afirmación muy fuerte. La escuela interrumpe la investigación autónoma. Y empieza toda una serie, una secuencia de actos violentos, de violencias. Si quieren ustedes, violencia simbólica. Violencia represiva, si se quiere. Pero no deja de ser violento, castrador, formando parte de este no que les decía. Primer punto, el niño no sabe nada. Todo lo que sabe hasta ahora es nada. Y me aparece esta frase, ¿no? Basta de juegos, hay que trabajar. Terrible. Como si trabajar y jugar tienen que ser siempre incompatibles. Siempre por planos distintos. Todo lo que hicieron hasta ahora es jugar. Bueno, todo eso no sirve. Ahora viene lo que es en serio. Y todo lo que saben, no lo saben. En realidad no es conocimiento. Después de eso viene una selección de lenguajes. No un filtro de lenguajes. Si ustedes antes aprendían jugando, cantando, pintando, bailando, todo eso no existe más. Ahora la única manera de aprender es leer y escribir. Esos son los únicos dos lenguajes admitidos. Todos los demás, fuera. Y dice Tonucci acá al pasar, eso es lo que quiere la clase dominante. La formación solo tiene que pasar no por la creatividad, no por poder formarse de maneras distintas, sino por la obediencia del leer y escribir. Y por supuesto, se acaba esa investigación autónoma que venía desarrollándose y empieza la enseñanza o la imposición de la cultura oficial. ¿Qué quiere decir? Se enseña la cultura en la clase dominante, como la cultura. Y entonces, quienes pertenezcan a esta cultura se van a sentir como pez en el agua, van a estar cómodos. Y quienes no, tienen que elegir entre abandonar, negar, despreciar, sacarse de encima su cultura originaria y convertirse, ¿no?, a aquello que la cultura de la clase dominante quiere que sean. Esa es una opción. O la otra es abandonar la escuela, que para la época que escribe Tonucci es muy fuerte eso. Abandonar la escuela y estar condenado a una vida con una suerte de techo social, digamos así. Estar dispuesto a formar parte de ese escalón de sirviente, explotado, trabajador en dependencia, etc. Depende de cada contexto. Eso implica abandonar la escuela en esa época. Y hoy también, en algún punto. Bueno, y si no creen esta violencia que aparece en la escuela, él lo presenta, o la presenta, mejor dicho, en diferentes puntos. En la clase, cómo está organizado el espacio, los bancos, cómo están dispuestos, la individualización. En la lección, solo el docente habla y demuestra todo lo que sabe. En los manuales, que son
colecciones de respuestas sin problemas, o como vamos a ver en el texto en el siguiente, ¿no? El de Freire y Foundes, respuestas a preguntas que nadie se formuló. Cómo pasiviza el manual, también individualiza. Y hermoso el ejemplo de las mariposas y el ejemplo de la niña. Voy a hacer ruido de papeles, perdonen. El ejemplo de las mariposas es un ejemplo de un niño de 5 o 6 años, cómo cambia, podemos entender, del jardín a primer grado, ¿no? De cómo pintaba las mariposas en la página 46 a cómo las pinta en la 47 cuando tiene que hacer lo que la maestra le dice. Y el otro ejemplo es una niña vana. Fíjense esto, en el segundo está en la página 50, clarísimo, clarísimo. La diferencia entre el primer y el segundo dibujo es terrible. Habla también de las falsas investigaciones, que son obviamente voluminosas y qué sé yo, pero pasivas y reproductivas, enciclopédicas, todo eso no sirve para nada. Y la evaluación como cuánto o en qué medida el niño reproduce lo que dijo el maestro. Eso es la evaluación. Claro, uno piensa que esto está ya atrás en 1973. Bueno, no. Hay cosas de estas también dando vueltas hoy en día. ¿Y cuál es el resultado? Que esos niños van a ser domesticados, seleccionados y preparados, dice Tonucci, para que la sociedad no cambie, para que la sociedad siga siendo la misma. Entonces, ¿qué propone? ¿Qué propone él como alternativa? Bueno, propone recuperar eso que la escuela, lo que él llama la enseñanza, lo que nosotros llamaríamos educación tradicional, enciclopedista, reproductivista, etcétera, como quieran ponerle el nombre. Propone entonces recuperar la investigación que la enseñanza vino a erradicar, vino a sacar de juego. Y entonces en este esquema, me tomo un mate y continúo. Propone un enfoque que es claramente problematizador, ¿no? O sea, no un enfoque unilateral o unilineal, o lineal, mejor dicho, de enseñanza-aprendizaje, sino un enfoque donde se redefine el rol docente y donde hay una fuerza muy importante en el aprendizaje a partir de romper justamente con la lógica tradicional, digamos, ¿no? O sea, donde el docente determina qué es lo que hay que enseñar, cómo hay que enseñar, etcétera, etcétera. Y plantea justamente desarmar todo esto. Digamos, pensarlo como investigación. Entonces, no es la tradicional enseñanza-aprendizaje, sino la formulación de un problema, primero, un problema que no tenga una solución prevista de antemano o un método específico que lo resuelva, sino que sea un problema cuyo tratamiento genere nuevos conocimientos y probablemente abra nuevos problemas. Vamos a ver que esto es muy parecido a lo que plantean Freire y Foundes. Esta investigación obviamente tiene que volver sobre la confianza o sobre la autoconfianza, trabajar la autoconfianza, abrir la autoconfianza. Esto lo digo siempre, digo, no nos cuesta nada como docentes confiar, creer, estimular, potenciar. ¿Por qué se pierde tanto eso? ¿Por qué hay placer, ese placer represivo
¿no? Decirle, no, vos no servís para nada, no tenés futuro. Sobre todo teniendo en cuenta las edades, ¿no? Eh, Hay que recrear la confianza, obviamente, en el niño, ¿no? En el niño. Hay que recrear el ambiente de trabajo. Claro, y acá empieza y uno dice, ¿cómo hacemos esto, no? El tema del juego, ¿cuál es el rol del educador? No el que sabe, sino el que promueve, el que guía, orienta, pero no parte del que sabe, sino que parte también de un no saber compartido y un querer investigar y problematizar. Y entonces para esto, él propone una serie de requisitos o de exigencias para una investigación auténtica, y esa investigación tiene que ir primero a lo cercano, primero a lo más cercano, y luego ir abriéndose a lo menos cercano. Tiene que plantear el descubrimiento, ¿no? Como momento fundamental. El problema, la formulación del problema que va a conducir al conocimiento y a un nuevo problema, y no es algo que, digamos, sea, no sé, esto es para estudiar arte. No, esto vale para historia, para lengua, para todo en realidad, dicen. No es cuestión de decir, la idea de problematizar solo para ciertas materias. No, todo lo que podemos aprender, si lo aprendemos problematizado, lo vamos a aprender mucho más en el sentido de captar, tener, como decimos nosotros acá, agarrar. Por supuesto hay que asumir riesgos. Este es otro criterio, consecuencias de acción, ¿no? Hay ejemplos ahí, ustedes pueden ver. Tenemos que repensar que el trabajo tiene que ser en grupo, no individual. Hay que romper el individualismo y pensar en términos de grupo, y de la misma manera romper eso de la enciclopedia o el manual y pensar en muchos textos disponibles, no casarse con ninguno, sino que cualquiera se puede, y él le llama, esto que se ha usado durante mucho tiempo, libros de consulta. Y por supuesto, y acá viene algo interesante, el mismo docente tendría que aprender a trabajar en grupo. Y esto es muy interesante porque los docentes estamos formados y trabajamos siempre de manera individual, cuidando cada uno su propia quintita, tratando de no pisar o de que no te pisen, pero no, tenemos muchas dificultades para articularnos en un trabajo colectivo. De modo que también deberíamos aprender, no solo en la guía, digamos, no solo como guías de los niños, de las niñes, sino que tendríamos que aprender también nosotros como, digamos, agentes que también estamos en formación, tendríamos que aprender a trabajar en grupo. Y es difícil, es muy difícil, incluso hoy en día. Bueno, por supuesto que uno, hasta acá Tonucci, uno se queda con muchas inquietudes. Siempre lo que sucede con esto es, la propuesta es muy linda, la práctica, bueno, si a ustedes no les convence, yo no quería hacer que el texto sea más largo, pero van a ver que después vienen las conclusiones, el texto está cortado ahí, pero después vienen experiencias, y hay muchas experiencias que él cuenta y que va mostrando cómo esto no es bla bla, esto no es simplemente, ay, qué lindo. No, esto se puede llevar a la práctica y nos cambia la cabeza llevarlo a la práctica. Poner el problema primero y pensar que en el desarrollo nos puede llevar a cualquier lado. No, que no tenemos todo controlado. Por eso es tan importante la confianza. ¿No? Es tan importante la confianza porque cada vez que vuelvo sobre este texto digo, bueno, pero la investigación tiene momentos como de zozobra, ¿no? De crisis, de donde uno no sabe para dónde ir. El momento inicial es muy difícil, cómo formular, cómo
orientar eso y llevarlo. Y entonces de golpe se va aclarando y todo cambia con el desarrollo, pero hay que experimentarlo, es muy difícil de contar desde afuera, ¿no? Pero todo eso requiere que uno tenga como por lo menos una palmadita, un empujoncito, algo, un respaldo si se quiere, que permita ese trabajo. Si no, teniendo también cierta necesidad de certezas, uno trata como de salir del terreno más movedizo lo más rápido posible. Y esto es muy interesante y se conecta mucho con lo que vamos a ver en la próxima, que es el texto de Freire y Foundes por una pedagogía de la pregunta, porque también la pregunta tiene este problema de ser un terreno incómodo, resbaladizo, y en el cual nos gusta estar, pero tampoco permanecer demasiado. Así que bueno, seguimos la próxima con el texto de Freire y Foundes por una pedagogía de la pregunta.